Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de mercados de carteraglobal.com. Soy Julio Fernández y hoy es martes 23 de julio de 2019. Hoy nos toca darle un repaso al SP500, así que nos vamos directamente al gráfico. Si nos vamos al gráfico diario, pues vemos como nos hemos metido en un movimiento lateral que va desde la zona del SOR 3020. Por abajo tendríamos el 2957, pero los mínimos de la semana pasada estuvieron justo en el precio de apertura trimestral, el 2967. Ese es el primer nivel que vamos a ver, sobre todo ahora cuando pasemos al gráfico horario, ¿no? Bien, es importante, aquí en gráfico del día pues se ve perfectamente, el último punto focal relevante, el último mínimo que está haciendo el máximo es este de aquí. Por eso tiene mucha relevancia lo que puede hacer el precio en el 2957. Ahora veremos las distintas opciones operativas que podemos tener para las próximas sesiones, pero la perforación de ese nivel, pues lógicamente nos haría tener ya una secuencia de mínimos decrecientes que rompería esa estructura alcista que estamos trayendo. ¿Qué es lo que pasa? Que dada la estructura que tenemos durante el año, aquí vemos el impulso alcista desde el mes de junio, hasta ahora hemos tenido secuencias de mínimos y máximos crecientes, mínimos crecientes, máximos crecientes, con lo cual podemos esperar que si aquí se rompiese esa secuencia, este tramito de aquí para acá fuese corregido. En principio 50-61%. ¿Cuál es el problema? El problema está en que, fijaros la estructura que tiene el SP500 en el año 2019, tras los mínimos alcanzados a finales de diciembre del año pasado. Aquí podemos ver 5 onditas, con lo cual, si aquí se produjese esa rotura, no solamente corregiría esta parte, sino que ya le correspondería una corrección mayor de todo esto de aquí, 50 o 61. Incluso si queremos rizar el rizo, nos podemos ir al principio de todo el impulso alcista de todos estos años, el año 2009, y ver cuál es el recuento de ondas que tenemos. Nos podemos llevar la sorpresa de que quizá tengamos que corregir todo ese impulso. De momento vamos a centrarnos en el corto plazo, porque hasta que no se demuestre lo contrario, la tendencia sigue siendo claramente alcista. El primer punto que hay que fijarse pues es ese 2957 y a partir de ahí pues ver cómo va evolucionando. Pero yo digo que como escenario más probable podemos tener movimiento correctivo de todo el impulso de este año. Si pasamos al gráfico horario ya a más corto plazo, pues vemos ese movimiento que hemos tenido tras alcanzar, bueno, se quedó a medio puntito de alcanzar el 3020, y aquí vemos el mínimo de la semana pasada a última hora, con nocturnidad, como quien dice, el viernes pasado se alcanzó de forma precisa el 2967, 2968, es lo mismo. A partir de ahí hemos iniciado un movimiento correctivo, que en principio va a ser correctivo mientras estemos por debajo de este nivel, de 2997, ahí podríamos llegar, ver la reacción del precio, quizá alguna mechita por arriba, pero tenemos que ver cómo reacciona el precio ahí. Si de nuevo viene para abajo, confirmando esa reacción correctiva, o si nos metemos por encima de ese nivel, entonces sí podríamos ir a buscar el 3020, incluso el 3041, 3042, que sería el primer SOR trimestral, la primera resistencia trimestral que tenemos, y que lógicamente aún está sin cerrar, y deberíamos buscar esa predisposición mientras estemos por encima del precio de apertura trimestral. Ese sería el camino más razonable. Lo aplicaremos siempre y cuando veamos el precio
por encima de esos niveles, lógicamente, primer paso, alcanzar el 3020 y a partir de ahí ver que el precio continúa. Tenemos que estar atentos a la reacción del precio en las zonas focales. Esta es una zona focal, esta de aquí es otra. Y por abajo, ¿qué tenemos? Pues por abajo, en primer lugar, como hemos comentado antes, por importancia está el 2.968, el precio de apertura trimestral, después el SOR anual 2.957, que ya decimos que a nivel estructural, a más largo plazo, puede ser un punto focal vital para la estructura, y a muy cortito plazo tenemos el precio de apertura de esta semana, que lo tenemos en 2.975 aproximadamente. Mientras estemos por encima, podemos mantener una predisposición alcista, pero si se pierde, lo normal sería venir a tocar de nuevo el 67, ya lo hemos tocado ya varias veces, continuar hasta el 59 o el 57, perdón, y ver qué es lo que hace ahí. Si de aquí rebotamos o se confirma esa ruptura para continuar cayendo, ¿vale? Entonces, esos serían los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta. Para el día de hoy, ya para operativa más a corto plazo, pues vamos a buscar predisposición operativa siempre a favor del precio de apertura diario, que para hoy lo tenemos. Vamos a ver dónde lo tenemos. Si le quito aquí en 2.986, ¿vale? Entonces, a partir de ese punto, de aquí para arriba, pues podemos seguir manteniendo esa operativa alcista en el intradía. Si vemos que se va perdiendo y vamos teniendo cierres por debajo, podríamos incluso ir a buscar esos nivelitos, teniendo muy en cuenta cuáles son los puntos focales en gráficos mayores que hemos comentado. Y a partir de ahí, pues seguir nuestra operativa, ya sea de scalping, ya sea de day trading, ¿vale? Con este complejo short intradiario. Así que bueno, de momento esto es lo que estos son los escenarios que podemos tener en las próximas sesiones, dependiendo de cómo el precio reaccione en los puntos focales señalados. Así que seguimos tradeando.